Bienvenidos a Agentes 305, con la conducción de José Francisco Rivera y la producción de Carlos Morales. Y nuestro invitado de hoy, Fernando Álvarez, comentarista deportivo venezolano. Agentes 305 llega a ustedes por cortesía de La Coreana, auténtica comida venezolana en El Doral. Les recordamos, está prohibida la reproducción total o parcial de este programa sin el consentimiento de sus productores. Muchas gracias y que disfruten de este programa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Agentes 305 en este programa especial con un invitado sumamente especial, compañero, amigo, colega, excelente comentarista deportivo, Fernando Álvarez, hoy con nosotros en Agentes 305. Fernando, qué bueno que estés con nosotros, qué placer saludarte. Qué honor tenerte con nosotros en el programa. Bienvenido a Agentes 305. Gracias, José Francisco, a ti y al equipo de producción y, bueno, a la gente de Agentes 305 y específicamente a ti, José Francisco, que a quien le tengo mucho aprecio, mucha admiración, mucho respeto y deseándote mucho éxito en este proyecto que estás iniciando. Así es, vamos a conversar sobre muchísimas cosas hoy, Fernando, en el plano profesional, pero aquí la idea también es ir conociendo al protagonista desde sus inicios, de su infancia, su pasión por lo que hace. Y quiero comenzar contigo preguntándote lo siguiente. Tú vienes de una familia donde tu papá era un hombre de medios, donde para ti era lo más normal del mundo el desenvolverte cerca de las personas de los medios. ¿Cómo fue para ti vivir esa infancia acercado a tantas personas interesantes de los medios de comunicación de Venezuela? Bueno, es tal cual como lo mencionas, José Francisco. La verdad es que nací en ese medio, acostumbrado a ver personajes importantes de la televisión en mi casa. Era algo cotidiano, era algo normal. Muchos de ellos todavía les sigo diciendo tíos. Crecí viéndolos como tíos, ¿no? Tenían la mayoría relación muy cercana a mi papá. Y aunque yo estaba muy pequeño, cuando mi papá terminó su carrera en la televisión, era costumbre ya después, a lo largo de los años, ya una vez ir creciendo y ver que esas personas alrededor de los medios seguían visitando mi casa como parte de la familia y ver a mi papá que a donde llegaba, bueno, lo paraban para saludarlo, para tomarse una foto, para decirle algunas palabras y todo ese ambiente. Toda la recreación de ese ambiente lo hizo mucho más fácil para todos nosotros el crecer sin sentirnos que éramos hijos de una gran personalidad, sino verlo como algo cotidiano, como que si mi papá fuera un médico, fuera no sé, un panadero o cualquier otra profesión normal y corriente, que yo creo que eso es importante porque allí sí estuvo la mano y la palabra de mi papá y de mi mamá presente para hacernos ver que era algo normal y que no teníamos que sentirnos superiores absolutamente a nadie por eso. Bueno, nuestros hijos han crecido también en este medio y ven esto como algo normal. El ver que tengamos horarios tan diferentes, Fernando, a lo que normalmente son los horarios de trabajo del resto de la gente, pues los hijos ya están acostumbrados a eso y creo que fue parte también de lo que tú viviste. Pero ¿cuándo comienza esa pasión de Fernando Álvarez por los deportes? ¿Practicaste algún deporte de niño? ¿Desde qué edad? ¿Cuándo te comenzaste a involucrar con el mundo deportivo? Bueno, a través de mi papá nos fomentó el deporte desde niños. Yo diría que yo ya en el vientre de mi mamá ya yo sentía lo que era el deporte, no solamente por lo que uno allí adentro ya sentía, ¿no? Porque esas cosas está comprobado que uno las percibe, las siente, las escucha, no solo por mi papá, sino también por mis hermanos, que aún siendo muy niños, bueno, ya comenzaban a través de mi papá a practicar deportes. Mi papá fue un gran deportista, eso mucha gente no lo sabe. Mi papá jugó béisbol, mi papá jugó voleibol, jugó fútbol, mi papá hizo muchas actividades deportivas, mucho golf, mi papá era muy buen jugador de golf, desde muy joven practicó deportes, siempre participó en muchas actividades deportivas, tiro al blanco, muy buen jugador de bowling, en fin, mi papá se relacionó mucho con el deporte y desde pequeños nos llevó. Nos inscribió en los criollitos desde muy niños. Jugamos en un equipo, sobre todo Luis Alfredo y yo, que somos los más nivelados en términos de edad.
Comenzamos con un equipo llamado Nenerina, después pasamos a un equipo que se llamaba Los Salchichas, y así fuimos jugando en diferentes equipos de la liga de los criollitos, la tradicional liga caraqueña, y allí fuimos creciendo en medio y en torno a esos deportes, y ya posteriormente por ver los juegos con mi papá, por escucharlos por radio, ya ahí nos fuimos involucrando cada vez más y sí jugamos bastante béisbol, Luis Alfredo y yo, sobre todo Luis Alfredo. Yo creo que Luis Alfredo fue el que tuvo más posibilidades de llegar más lejos. Llegamos hasta las divisiones de junior, juvenil, esas categorías hasta donde ya uno después da el salto a otro nivel, pero, sí, pero allí jugamos y jugamos bien. Cuando eras niño, Fernando, y comenzaba a crecer en ti esa pasión por el deporte y ese gusto, ¿cuál era tu narrador y quién era tu comentarista favorito cuando escuchabas radio y veías los juegos en televisión? Mira, yo era José Francisco de los que se iba a acostar a dormir desde muy pequeño escuchando la radio. Yo tenía un radiecito, ¿te acuerdas de estos radios que eran como una cajita de cigarrillos, verdad? Y entonces la antenita. Sí, sí, ese radiecito yo lo ponía debajo de mi almohada porque me mandaban a acostar temprano, muy temprano, pero yo no me podía nunca acostar hasta que los juegos no se terminaran. Cuando yo tengo que hablar de una referencia de la narración de béisbol, yo inmediatamente me tengo que ubicar en Delio Amado León, en Carlos Tobar Baracho. Fueron para mí la principal referencia en términos de narración. Me gustaba mucho también Carlitos González. Yo creo que para todos nosotros Carlitos González fue una referencia, pero si supieras que yo para ese momento yo no me fijaba mucho en eso, yo no le prestaba mucha atención a eso, los escuchaba más bien como un fanático que como alguien que pensara algún día ser lo que hoy en día soy, ¿no? Pero ellos fueron mis grandes ídolos y siempre digo, ojalá en esas épocas hubiesen existido las herramientas de redes sociales que existen hoy en día para yo poder haber tenido esa gran posibilidad de tener más acercamiento con ellos. Hubiese sido para mí algo fantástico. Fernando, ¿dónde estudiaste bachillerato? ¿Fuiste a la universidad? ¿Cómo fue ese proceso de preparación para lo que hoy es en día? Bueno, yo fui al colegio al que fueron mis hermanos siempre, al Instituto Escuela en Prados del Este, un colegio mixto en el cual solamente un año de mi vida no estuve allí. Por disciplina juvenil no me dejaron entrar, me castigaron, digamos, ese año, y posteriormente regresé para cuarto y quinto año de bachillerato donde me gradué. Tengo los mejores recuerdos de mi vida probablemente en esa época, que me emociona incluso hablar de eso porque allí también practiqué mucho deporte. Era un colegio que fomentaba mucho el deporte. A veces incluso me jubilaba de las clases para ir a jugar basquetbol, para ir a jugar voleibol. Las típicas partidas colegiales, el 3x3 en baloncesto. Y bueno, y allí surgió todo en ese colegio. No fui muy buen estudiante, lo confieso, y me avergüenzo, pero lo digo, y siempre se lo dije a mis hijos, ¿no? Yo fui mal estudiante, pero no se los digo para que ustedes lo sean. Se los digo pero Fernando, a ver, yo particularmente aprendí que ser buen estudiante o gran estudiante no es garantía de éxito. Ojo, no está de más, pero no es garantía. No es garantía, no es garantía. Pero sí es bueno ser un buen estudiante. Pero sabes que no lo fui, más que todo porque al final, hoy en día, vine descubriendo algo que en esa época no existía o la gente no se daba cuenta. Yo sufro de déficit de atención. Y mientras daba clases, yo pensaba en cualquier otra cosa menos en lo que estaba pasando dentro de la clase. Posteriormente, bueno, quise ser muchas cosas, José Francisco. Me gustó la diplomacia, soy muy diplomático, me gusta mucho el protocolo. Quise estudiar toda carrera que tenga que ver con la diplomacia. Me hubiese gustado ser un embajador, es algo que me hubiese encantado. Pero los embajadores de la buena época, no los embajadores de hoy en día, ¿no? También depende del país. Sí, y mis amigos, la mayoría se graduaron de abogados. Me gustó también, obviamente, me dejé influenciar un poco por ellos. Me hubiese gustado estudiar en la Católica, que fue donde se graduaron mi hermano Alfonso y mi hermana Melissa. Ellos estudiaron comunicación social ambos. Pero al final, bueno, por mis bajas calificaciones se me hizo difícil entrar a la universidad. Estudié
en el Instituto de Nuevas Profesiones, estudié publicidad y mercadeo. Al final no me gradué, terminé, digamos, los 3 semestres, pero siempre no pude graduarme porque dejé atrás y nunca pude pasar las benditas matemáticas financieras, que las odio. Al final yo decía, bueno, pero tengo que saber de matemáticas financieras. Oye, hermano, pero a ver, tú no pasaste matemática financiera y terminas viendo OPS, el porcentaje de masa, todo lo que tiene que ver con la sabermetría. De haberlo sabido. Debió existir esa materia sabermétrica para deportes. Eso sí me hubiese llamado la atención. Pero bueno, al final no me gradué. Pero mira, a la larga, yo respeto mucho, obviamente, a los que tienen un diploma porque se quemaron las pestañas para eso. Pero yo creo que al final, y así lo vio ESPN cuando me contrató, que obviamente vieron que yo no tenía un título, pero me prepararon para que todo ese trabajo que ya yo traía desde Venezuela, más lo que ya yo estaba haciendo, sirviera como para que el tiempo y la experiencia me dieran un título simbólico de periodista deportivo. Ahora, hablen precisamente de ese comienzo en Venezuela. ¿Cuándo irrumpes en el escenario o en la televisión venezolana, en los medios? ¿Cuándo recibes esa primera oportunidad? ¿Y cómo buscaste esa oportunidad en los medios? He sido muy afortunado porque he tenido siempre a Luis Alfredo como una especie de puente y de padrino en esto. Luis Alfredo tenía un cargo de gerente en Omnivisión Multicanal, lugar de donde comenzaron muchos de los que hoy en día trabajamos en esto en Venezuela. Fernando Arreaza, Iván Medina, Jesús Eduardo Acosta, Carlitos Feo, Luis Enrique Sequera, para poner algunos ejemplos que recuerde. El propio Manuel Rodríguez también pasó por allí, Domingo Álvarez, mucha gente a quien Luis Alfredo le brindó esa oportunidad. Ginera García también. Y un día, estando yo por allí, recibí una llamada de Luis Alfredo y me dijo, mira, esta tarde hay un juego de los Cachorros. ¿Te gustaría venir a hacer ese juego? Y yo, por supuesto, yo dije, claro, yo soy. Y fui, y ese fue mi primer juego. No recuerdo exactamente contra quién era, pero sí recuerdo, incluso no recuerdo con quién trabajé al lado. Te repito, mi memoria es muy vaga, José Francisco, y te ofrezco a ti una disculpa y a todos los que nos van a escuchar si algunas cosas no recuerdo, pero no es mi culpa, sino mi condición. Y allí comenzó todo. Una vez allí ya comencé ya a trabajar en Omnivisión. No era mi trabajo, no era mi carrera, no era lo que yo hacía realmente, no era a lo que me dedicaba. Pero allí también, además de béisbol, éramos como que la casa o la televisión, el canal de los Cocodrilos de Caracas. Y entonces íbamos a transmitir los juegos de los Cocodrilos de Caracas, que es uno de los equipos de la Liga de Baloncesto Profesional en Venezuela, que jugaban allí en el Parque Naciones Unidas. Y bueno, allí junto con Carlito Feo, bueno, y Manuel Rodríguez también, hacíamos llaves junto a Edison Sánchez y Domingo Álvarez para hacer esos juegos de los Cocodrilos. Agentes 305 es presentado por cortesía de La Coreana, lo mejor de la comida venezolana en Doral. Hamburguesas, patacones, arepas, por supuesto, empanadas y mis preferidos que son los panes con pernil y queso. La Coreana en Doral, desde 1981 le está brindando a usted lo mejor de la comida venezolana. Horario especial por la situación del COVID, de martes a sábado, de 12 del mediodía a 10 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Tome nota del número telefónico y llame para que haga sus pedidos en La Coreana, lo mejor de la comida venezolana en Doral. Ahora, pero ¿cómo te preparas para tratar de ser un comentarista deportivo? Es decir, ¿cómo le dijiste a Luis Alfredo, por ejemplo, oye, yo estoy tratando de hacerlo, yo me estoy preparando de esta manera? ¿Cómo es la preparación para alguien que aspira a ser un comentarista deportivo y que requiere esa oportunidad para comenzar en los medios? Bueno, tú sabes, José Francisco, que yo soy una persona que hablo con el corazón y soy total y absolutamente honesto. Durante los primeros años, antes de yo llegar a ESPN, yo confieso que yo no asumía esa profesión con el respeto y preparación debida. Para mí era como algo alternativo, algo que me distraía, era
algo que me levantaba cierta pasión, pero no lo veía como una profesión e irresponsablemente yo no me preparaba como yo debía hacerlo. Yo creo que mi vida y mi carrera, específicamente como profesional de esto, inició en ESPN. Allí entendí cuál era mi rol, entendí qué yo tenía que hacer, entendí la responsabilidad que yo tenía sobre mis hombros y que yo le tenía que dar un giro total a mi vida y a mi carrera y a mi futuro. Y entonces allí fue cuando yo entendí lo que era prepararse. Yo cuando en Venezuela yo simplemente llegaba con el meridiano debajo del brazo, digamos 30 minutos antes de cada juego. No tenía esa, digamos, esa disposición de prepararse, no lo entendía así. Pensaba, bueno, yo sé de béisbol, me gusta el juego y aquí iré diciendo lo que vaya ocurriendo. Y no es así. Y esto lo digo también con mucha responsabilidad para que ustedes no lo hagan, lo que escuchan. Y hay que prepararse para un partido de béisbol o para lo que usted vaya a hacer. Tiene que llegar por lo menos 5 o 4 horas antes para prepararse, aun cuando usted vea todos los juegos durante el día, aun cuando usted siga la temporada y se sepa las estadísticas de memoria. Cada partido es una historia diferente y ese partido, ese juego hay que prepararlo 4 o 5 horas antes. Esa es una recomendación y un consejo para que no hagan lo que yo hice cuando yo comenzaba irresponsablemente y que cambié. Y esos frutos de la preparación, gracias a Dios, en los últimos casi 20 años de mi vida dieron frutos y se hicieron palpables, la gente lo puede saber. Ahora, Fernando, el público en Venezuela te vio en Univisión y después te vio en Televen. Pero cuando estabas en esa pasantía en Televen o durante esos años, entonces surge la oportunidad de probar suerte en ESPN. Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue ese contacto, cómo se abrió esa puerta y cómo asumiste para ti ese cambio en todos los sentidos, porque era un cambio tanto profesional como en lo personal, que debías mudarte a otro país. Sí, yo era corredor de seguros y me iba bien. La verdad es que no me puedo quejar. Se me presentó esa oportunidad con Televen. María Alexandra Azar me escuchó y le gustó. María Alexandra Azar es una productora de las productoras más veteranas e influyentes en muchos de nosotros en Venezuela. Y le gustó mi trabajo. Y bueno, allí comencé junto con Humberto Beto Perdomo, John Carrillo, Manuel Rodríguez, Luis Sequera, Alfonso Álvarez, mi hermano, Ponti, que fue con quien hice mi debut. Pero pasó mucho de lo que les hablaba, ¿no? Y al final, bueno, mi irresponsabilidad terminó en que sencillamente dijeron, mira, no puedes seguir trabajando aquí porque no estamos satisfechos con tu trabajo. Y bueno, terminé dándoles la razón porque la tenían. Entonces, quedé un poco como en el limbo. No me estaba yendo en ese momento muy bien en lo seguro. Y se presenta una oportunidad que no era para mí. Esa oportunidad era para Ponti, para Alfonso. Luis Alfredo llega primero a Ponti y le dice que si quiere venir a ESPN, que había una oportunidad. Bueno, Ponti en ese instante atravesaba por un tema personal, por un tema familiar, que le impidió tomar una decisión o decir que sí, o aceptarla. Y una vez que yo sé eso, yo le digo a Luis Alfredo, brother, yo soy el tipo. Yo estoy dispuesto. Mandé todo mi material. En esa época era todo mucho más fácil y tú lo sabes, José Francisco, porque tú has pasado por toda esta transición de ESPN desde hace un buen tiempo. Y cuando tú llegaste, incluso, ya todo había cambiado. Ya era un proceso mucho más protocolar, más corporativo. Cuando yo llegué era mucho más al estilo de Venezuela. Bueno, mira, aquí está mi prueba, aquí están mis papeles. Era mucho más informal y era mucho más fácil. Y así fue. Y así entonces, bueno, mi trabajo fue gustando y bueno, y aquí me quedé. Al principio iba y venía, ESPN me pagaba, yo iba y venía de Venezuela a Estados Unidos, así, hasta que en octubre de 2000 ya me dicen, bueno, mira, te vas a tener que venir. Le dije a mi esposa, vende todo, porque quiero que comencemos una vida desde cero. Y así, junto con lo que ya yo veía en el futuro que podía ocurrir por un tema político, se me dieron las cosas. Y bueno, y finalmente ya en diciembre de 2000 ya yo me vine. A las 2 semanas se vino mi esposa con mis 2 hijos
y ya de ahí toda la historia que ustedes conocen. Bueno, qué decir, imagínate, para mí Fernando es uno de mis orgullos. Fernando es el menor de nosotros y pues la carrera de él habla por sí sola, con esfuerzo, con dedicación, con ganas, con ímpetu y con mucha seguridad se ha ganado cada una de las palabras que dicen de él, cada una de las personas que disfruta su trabajo. Yo soy uno de los que disfruta el trabajo de Fernando. Fernando se prepara de una manera extraordinaria cuando está y con una responsabilidad, que es lo más importante, esa responsabilidad que hay que tener cuando se está frente a las cámaras. Fernán, yo te mando un abrazo enorme, sigue, insiste, que pronto las cosas buenas están por llegar. Te lo digo yo, con fe y optimismo. Te quiero, mi Fer. Siento por tus palabras, Fernando, ya lo habíamos conversado anteriormente acerca de estos inicios, ese mea culpa y esa madurez que muestras al exhibir todo lo que había ocurrido en aquellos años, habla mucho de tu persona. Creo que este crecimiento profesional definitivamente ha sido intensivo en la persona de Fernando Álvarez. ¿Cómo has vivido esto más allá de lo profesional? ¿En lo personal también se han presentado situaciones o solamente en ese plano laboral? No, en lo personal también. En lo personal también. Yo hoy en día me siento mucho más responsable en toda la extensión de la palabra. Hubiese querido tener más tiempo. Tuve tiempo, pero hubiese querido dedicarle más tiempo a mis hijos. Cuando veo tu post acompañando a tus hijos a jugar béisbol, a hacer deportes, a hacer muchas cosas, yo no lo hice. Yo no lo hice. Fui un buen padre, pero la vida en Caracas me absorbió mucho. El trabajo, el buscar oportunidades y el buscar clientes y el buscar la prosperidad para mi familia me absorbió mucho. Y eso me llevó también mucho a vivir la vida nocturna en Caracas, porque sabemos que en esa época la vida nocturna en Caracas era muy buena, muy movida. Y la verdad, y esto mucha gente a lo mejor no lo puede comprender, hay quienes sí lo entiendan, pero los mejores negocios y los mejores contactos se hacían en la noche, en los bares, en los lugares nocturnos, allí donde iba la gente importante, donde iba la gente que a uno le importaba, que a uno le interesaba para hacer negocio. Era allí. Y obviamente eso representaba tomar tragos, trasnocharse, bla, bla, bla. Y eso, bueno, me quitó mucho tiempo familiar y cometí muchos errores y hoy en día me arrepiento, pero es un arrepentimiento saludable porque es un arrepentimiento que me hizo aprender y me hizo recapacitar y me hizo ser mejor persona, y todo eso se lo debo a la paciencia, a la entrega de mi esposa, que me soportó, me aguantó muchas cosas y fue lo suficientemente fuerte como para al final entender como yo que lo más importante, José Francisco, pase lo que pase, es la familia y es algo que uno tiene que defender a toda costa. Era, en parte, Fernando, te pregunto, vivir parte de esa vida que te brindaba el ser figura pública, el ser una persona famosa, exitosa, la gente te saludaba en la calle. ¿Crees que, entre comillas, si cabe la expresión, caíste en esa tentación en aquellos años? Bueno, no mucho, pero sí te abre puertas. Te abre puertas, se te acerca mucha gente. Yo no puedo ser de otra forma. Yo nunca he sido como soy ahora. Yo nunca he dejado de ser como soy ahora, quiero decir. Yo siempre he sido como soy. Así que, digamos que no me dejé atrapar por eso, pero me gustaba la vida nocturna. Además, lo que pasa es que yo he sido un hombre noctámbulo siempre. Mi mamá desde niño siempre me gritaba desde su cuarto: Fernando, acuéstate, que mañana hay colegio. Y yo seguía escuchando radio, tenía un televisorcito, estos que eran como 3 en 1, que era radio, era televisión y era no sé qué otra cosa era, y entonces era blanco y negro, y yo lo tenía ahí al lado de mi cama y yo veía películas hasta tarde, y la vida nocturna me gusta. Hoy en día me acuesto todos los días a las 3, 3 y media, 4 de la mañana. Esa vida siempre me gustó, pero bueno, yo creo que pude haber tenido una mejor vida en esa época porque mis hijos me necesitaban y muchas veces cuando los vi ya estaban durmiendo, y eso no es
Eso no es. Eso no es, pero he sido siempre quien soy. O sea, no tiene nada que ver que yo haya estado en televisión y que yo haya tenido cierta fama, que no era tampoco un tipo famoso, pero es la gente la que te trata de ser famoso. Uno no. La gente, ay, mira, la gente la que te trata de ser famoso para sacar provecho de tomarse una foto, de estar a tu lado, o decir, bueno, mira, ven acá y en un almuerzo, mira, nárrame, ¿cómo narra un jonrón ahí? ¿Cómo narraría un jonrón? Eso es típico, ¿verdad? Uf. ¿Cuántas veces me han pedido un jonrón y una carrera de caballo? Imagínate. ¿Cuántas veces te han pedido un final? A ver, José Francisco, narra un final. Oye, interesantísimo, Fernando. Ahora, llegas a ESPN, comienza una nueva etapa, pero en ESPN no solamente comentaste béisbol, como afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacerlo, baloncesto universitario, golf, baloncesto de la NBA, en fin, cualquier cantidad de disciplinas con sus diferentes ligas. ¿Cómo era esa preparación de Fernando Álvarez cuando un día tenía una asignación de golf, al otro día tenía, no sé, un torneo de póker, después el viernes tenía baloncesto universitario? ¿Cómo era esa rutina de preparación? Ese es un gran punto. La pregunta me encanta porque es allí en donde le da un giro a mi vida, ¿no? Profesional. Cuando llego a ESPN, bueno, todos hacían de todo, había muy pocos recursos y la cadena para Latinoamérica transmitía mucho enlatado, mucho producto que llegaba de doméstico, de ESPN inglés, programas de entretenimiento básicamente. Literalmente había, si acaso, 1 o 2 shows de estudio. Así que todo lo que se hacía eran programas de entretenimiento, deportivos y de entretenimiento. Así que todo nos tocó hacer, desde los outdoor games, las competencias de bomberos, las competencias de perro calientes, yo hice la competencia de piedra, papel o tijera. Ya va. Eso sí no lo había escuchado. ¿Piedra, papel o tijera? Sí, yo hice el campeonato mundial de piedra, papel o tijera con $50,000 al ganador. Oye, yo debo confesar algo aquí. A mí me encanta la competencia de comer perros calientes. Joey Chestnut, que es el gran campeón, lo admiro. Y no me la pierdo todos los años. La hacen el 4 de julio en Coney Island. Sí. Pero la de piedra, papel o tijera nunca la había escuchado. Bueno, y el campeonato mundial de malabarismo me tocó hacer también. Todos esos eran programas de entretenimiento que uno tuvo que hacer. Yo llegué a hacer, José Francisco, amigos que nos escuchan, entre eventos deportivos de liga, como mencionas, y programas de entretenimiento, alrededor de 19, 20 disciplinas diferentes, ¿no? Wow. Bowling, yo sí en la liga profesional de bowling, boxeo nunca hice, pero hice todos estos programas que ya previamente habían hecho Luis Alfredo, había hecho Ernesto, habían hecho casi todos los que habían pasado por aquí, el propio Luis Omar Tapia, Diego Balado, Fernando Palomo, en fin, eso incluía competencias de pescar tiburones, por ejemplo. Hice la Copa del Mundo de velerismo. Tiene Justin Verlander, ese sí es el abuelo de todos. Novato del año más valioso, Cy Young, 8 juegos de estrellas y además un anillo de campeón. Representa mucho para estos muchachos un lanzador como Justin Verlander, quien además tiene 2 juegos de carreras en su historia. Y un Fernando Álvarez que próximamente Carolina va a ser abuelo. Ay, felicidades. Buena pinta, Bill lanza y falla. ¡Oh! ¡Con el taladro al mano! ¡Impresionante, Kelly Oubre! Ya, contragolpe, ¡válido! Y ahora es John Wall con el taladrazo. Ante Tocumpo y consigue el taladrazo. ¡Qué bárbaro con taladro en mano! Y no tiene que pegarle tan duro como pide Alonso, sino simplemente ejecutar una muy buena mecánica, el hacer un muy buen swing y sobre todo tener una excelente comunicación con Tomás Pérez, que va a ser el que le va a lanzar. ¿Quién es el mejor receptor de las Grandes Ligas y por qué? Bueno, me gusta Wilson Contreras. Wilson Contreras ha demostrado tener liderazgo, ha demostrado ser un bateador oportuno, además. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, junto a Enrique Rojas, Fernando Álvarez, junto a ustedes. Ahora, ¿qué tienen que hacer los Nationals para obligar
ese regreso a Los Ángeles. Bueno, yo creo que la defensa es importante y tanto es así que vuelve otra vez Dave Martínez a utilizar a Howie Kendrick en segunda y a Ryan Zimmerman en la inicial. La defensa es importantísima. Es un iPhone. A ver, pásame tu corrector. Memo escribe un WhatsApp en su iPhone así. Es cierto. Aquí está. Mira, está. No. Que no exagere el señor Álvarez. Pero me parece que estos muchachos, como Ronald Acuña, estos millennials del béisbol, están jugando mucho para el show. Bienvenidos a nuestro viernes de NBA, bienvenidos a nuestra doble tanda junto al coach Carlos Morales. Fundamento del baloncesto dice que hay que jugar con defensa y hay que jugar con ofensiva, pero no es el caso de ninguno de estos dos equipos. Equipos, Pablo, interesantes, dos conjuntos en plena reestructuración. Jimmy Butler con 3 segundos, tienen que lanzar, se va a acabar el reloj de posesión y terminó fallando J.J. Redick. Kyrie Irving otra vez, larga distancia. Kyrie Irving con el bombazo. Es el amuleto de la suerte de Aníbal Sánchez, Gerardo Parra y Fernando Rodney. Durante un juego de la temporada regular estaban haciendo una fila para adquirir estos lentes. Meternos dentro del line-up con los superpowers de Freddy Roque. Venga, vamos a analizar, al igual que lo hicimos en los 2 primeros juegos, duelo de lanzadores versus los bateadores más importantes. Este formato es un éxito, lo disfrutan mucho los jugadores. Ronald Acuña, una brillante actuación del venezolano, se enfocó mucho hacia la banda contraria. ¡Saludos! Gracias a todos. Hasta siempre. Un placer. Béisbol esta noche. Y entonces, para ir más a tu pregunta, cambió mi vida porque cuando yo llego a ESPN y me dicen, bueno, mira, mañana te toca hacer baloncesto universitario. Entonces estaba el que llaman el productor, el tipo de research, que es el que te hace la búsqueda de todo el material. Y a mí me dan un montón de papeles así, y no exagero, me dicen, aquí está, aquí te tienes que preparar. Y eso era todos los días para cada show. Entonces mucha gente decía, no, pero es que este tipo es un fenómeno, este tipo sabe de todo. Yo me preparaba para hacer creer que yo sabía de todo, pero previamente a eso habían cosas que yo que podía saber del campeonato mundial de malabarismo o que saber demasiado de bowling, sabía, lo jugaba, pero lo jugaba por recreación, por diversión, pero ya había que aprenderse reglas, había que aprenderse terminología. Hice junto a Guillermo Celis el campeonato mundial de pesas, allí recibí críticas y eso no fue hace mucho, ahí recibíamos críticas, pero las críticas nos tienen que llevar a la preparación. Correcto. Francisco, las críticas no hay que verlas como una ofensa, no, las críticas te exigen para prepararte más. Entonces le debo mucho al equipo de producción de ESPN que nos hizo entender que para poder trabajar en esto había que prepararse. Entonces por eso había que llegar incluso a veces hasta 6 horas antes para nosotros poder leer la mayor cantidad de ese material así que nos daban. Y en aquella época no había correo electrónico, todo eso te lo entregaban impreso. Aquí está. Exacto. O sea, el correo electrónico no se manejaba todavía para eso. Sí. Imprimían cualquier cantidad de papel y dale. Claro, así mismo era, pero bueno, la producción nos ayudaba mucho, nos apoyaba mucho, nos entregaban cuando era un evento o un deporte que uno no dominaba, te daban incluso libros para dominar la terminología. Es más, yo nunca en mi vida había jugado póker. Y yo por muchos años hice la Serie Mundial de póker, ¿verdad? Y cuando a mí me lo asignan, después de que lo hacía Andrés Agulla, que yo terminé sustituyéndolo, y que yo digo, pero es que yo nunca he hecho póker en mi vida, no sé ni siquiera jugar póker. Entonces me dicen, bueno, pagado, te vamos a poner a trabajar como horas de trabajo pagadas para que te entrenen. Y me fueron entrenando, ¿verdad? En el póker. En el póker. Mi ¿Te fueron entrenando para jugar póker? Sí, que me perdone mi compañera, que no recuerdo el apellido, ya saben que mi memoria no es muy buena, Gaby Torneo, se llama ella, una mexicana, que ella sí jugaba profesionalmente,
Entonces, bueno, me decían, bueno, mira, dime cuántas horas le vas a poner a esto. Ella venía a mi casa, yo iba a su casa, o en el propio canal jugábamos póker y así yo iba aprendiendo, ella me iba enseñando, me iban pagando por eso porque eran horas de trabajo. Claro. Y así, bueno, fui como yo comencé a aprender un poco más de póker. No me siento un especialista en póker, pero bueno, tú sabes cómo es esto, José Francisco. Esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo y tratar de hacerlo lo mejor y lo más profesional posible. Ahora, en Venezuela, cuando tú eras chamo también, Fernando, fuiste fanático de las carreras de caballos, era un hombre hípico, seguías las carreras, y me imagino que eso también te sirvió porque tuviste esa experiencia junto a Fernando Valdizán en las transmisiones de las carreras de la Triple Corona en ESPN. Sí, correcto, me tocó hacer varias carreras de Triple Corona junto a Fernando. Tú sabes que cuando nosotros éramos niños, y Alfredo Ponte y yo, que fuimos niños muy unidos para jugar deporte, muy apasionados, nosotros, la Gaceta Hípica, que era la revista más popular de la época y la de más categoría, ¿te acuerdas que venían en fotografía el resumen de cada carrera? Venían las fotografías gráficas de las partes más importantes de la carrera. Nosotros las recortábamos en cuadritos, doblábamos ese pedacito mostrando el caballo por delante. Y entonces hacíamos carreras deslizando esos papelitos por el piso. Y teníamos nuestros cuadernos con estadísticas, escogíamos a nuestros jinetes favoritos y a nuestros entrenadores favoritos. Y teníamos estadísticas de carreras ganadas, bueno, cualquier estadística que se pueda llevar, las teníamos en libros. Y éramos unos niños. Y así, bueno, fue como nació nuestro amor por la hípica a través de mi papá también. Mis tíos llegaron a tener caballos de carrera, íbamos a la tribuna de propietarios, en algunas ocasiones al Jockey Club, pero así era. Y por supuesto sellábamos nuestro cuadrito del 5 y 6 todos los domingos y comprábamos la Gaceta Hípica los lunes, porque vivíamos en Los Chorros y la impresora quedaba en Los Ruices. Y entonces allí en la noche tarde, a la medianoche, cuando estaban metiendo las revistas calienticas dentro de los camiones para su distribución, nosotros íbamos para allá. Y ya el lunes en la noche, ya nosotros teníamos la Gaceta Hípica en la mano. ¿Qué te parece? Imagínate, ¿qué tal? Bueno, Fernando, vamos a entrar en un tema que es de la actualidad, un tema muy interesante, sobre todo considerando lo que tú has dicho de esa madurez que has tenido al tal vez asumir que no hayas manejado las cosas de una manera idónea en el pasado. Quiero hablar de las redes sociales. ¿Cómo ha influido el tema de las redes sociales, no solo en la carrera de Fernando Álvarez, sino en la de todos los comunicadores? Hermano, ¿qué paciencia hay que tener para recibir los mensajes y los comentarios a través de las redes sociales? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. ¿Cómo has vivido este proceso cuando Twitter e Instagram influyen de una manera tan importante en nuestro trabajo? Bueno, a las redes hay que saberlas entender. Me gustan mucho las redes y yo un día descubrí que el secreto de las redes no es engancharse con la gente a discutir, no es ponerse a debatir, porque las redes no son para debatir ni para discutir. Las redes son para informar, las redes son para motivar, y creo que allí fue mi gran descubrimiento, cuando yo comienzo a motivar y veo que la gente necesita de motivación. Las redes se han convertido en una especie de selva en donde todos pelean diariamente, pero ¿cuántos motivan? Son muy pocos los que buscan la motivación. Entonces yo dije, bueno, comencé a conectarme con las personas. Me encanta conectarme con la gente, me encanta con la comunicación, me encanta, me apasiona saber comunicarme con la gente. Yo creo que nací para eso. Yo puede que yo no sea bueno para los negocios, yo no sé negociar un contrato, yo no sé nada de negocio, nada, pero a mí me gusta, creo que nací para caerle bien a las personas porque se me hace fácil, porque es mi forma de ser, soy muy liviano, muy ligero, muy sangre liviana, muy sangre, ¿sabes? Muy liviana, ¿qué se le dice, verdad? Sí, sí. Sí, entonces
Bueno, me puse a descubrir que a la gente, mientras más la respetes, mientras mejor la tratas, mientras más la tomas en cuenta, mientras más la consideras, en esa misma medida se te va a hacer mucho más agradable tus redes sociales. Dije, no pienso seguir a nadie en política. Un día dije, no voy a seguir a nadie en política. No voy a seguir a nadie negativo. No voy a seguir a nadie que sea una mala influencia, una influencia negativa en mi vida. Energía negativa no quiero. Y así entonces he hecho de mis redes un mundo muy positivo, un mundo en el que yo me nutro mucho de la energía de las personas, de los comentarios de las personas. Digamos que la mayoría de las personas que yo sigo y que me siguen estamos en armonía, y eso me hace a mí la vida mucho más fácil. Hoy en día le dedico mucho a las redes porque las redes me hacen feliz, porque las redes me dan tranquilidad, me dan paz, me dejan desahogarme y siento que hay una respuesta muy positiva de la gente. Comprendí también, José Francisco, que no solamente en las redes, sino en cada transmisión hay que conectarse con las personas. No hay que ser un personaje, no. Uno tiene que ser uno. Y cuando uno narra, hace un partido, uno está en transmisión, uno está en vivo, haciendo lo que sea, uno tiene que hacer sentir a las personas que están aquí contigo, alrededor de ti, que ahorita la gente que nos está escuchando, que están en sintonía, está conmigo, están aquí junto conmigo escuchando lo que yo estoy diciendo. Eso. Y nosotros de alguna manera estar allí con usted que está escuchando ahorita. Si está cenando, bueno, yo estoy ahorita al lado de usted allí, conversando, cenando y pasándola bien. Esa es la idea, sin dejar de ser un gran profesional, sin dejar de estar pendiente de lo que uno tiene que estar pendiente, del juego, de la transmisión y de la concentración y el enfoque que uno tiene que tener también en el evento que uno está transmitiendo. Oye, tú y yo tuvimos la ocasión de trabajar muchísimas veces juntos en televisión. El último evento que compartimos fue los Juegos Panamericanos. Sí. Que fue tremenda experiencia, por cierto. Pero tú has compartido con Memo Celis, con Ernesto, con Luis Alfredo. Cuéntanos sobre esa experiencia y esa química con los compañeros de ESPN con los que tantas oportunidades tuviste de tener tantas y tantas transmisiones durante tantos años. Siempre hay alguien con quien tú te llevas mejor. Eso es inevitable. Y eso no quiere decir que las demás personas con las que tú has trabajado no la hayas pasado bien, no te hayas divertido o no te hayas sentido a gusto. No, ese no es el punto. El punto es que siempre va a haber alguien que te va a encantar tener al lado para trabajar, porque la química es la química, eso existe. A mí siempre me fue muy bien con Guillermo Celis. Yo trabajar con Guillermo era algo así como o sea, las horas más maravillosas de mi vida, porque nos comprendíamos muy bien, porque había una química perfecta, sabíamos exactamente. Esto pasa mucho, José Francisco, y lo sabes. Tener a alguien al lado que ya tú sabes cómo es que va a decir. Mira, están como un matrimonio, ya se conocen como esposo y esposa en el matrimonio. Sí, así es. Me gusta mucho trabajar con Guillermo, con Luis Alfredo, por supuesto. El hecho de trabajar con mi hermano, o sea, eso es un lujo, un privilegio que pocos pueden tener la posibilidad de hacer. Yo me siento un privilegiado de haber podido trabajar con Luis Alfredo. Esos días que él llamaba, bien sea martes, lunes o miércoles en familia, ya esa entrada que él le daba con esa frase antes de cada transmisión, ya era algo sublime, José Francisco. Ya yo sentía allí a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia, ya estaban allí junto con nosotros. Con Ernesto me gustaba mucho trabajar, el profesionalismo, la forma como Ernesto maneja muy bien un juego de béisbol, su forma tan sobria de hacer las cosas, es algo de lo que uno mucho aprende. Con Carlos Morales me encantaba trabajar también. Con el Coach Morales es algo maravilloso, porque además de que te diviertes, te entretienes, sabes que estás transmitiendo y llevando un producto de calidad, estás aprendiendo. Y esa es la clave. A quien te pongan al lado, sea quien sea, José, tú de esa persona, tú tienes que aprender.
Tienes que respetar y tienes que aprender y tienes que ser humilde al lado de la persona con quien estés y a la vez hacerlo sentir cómodo. Eso es fundamental. Cuando a ti se te sienta al lado de alguien, y eso nos ha pasado, cuando tú ya te sientas al lado de alguien, que hay una energía negativa y que esa persona busca lucirse, quedar mejor, incluso a veces busca hasta ridiculizar o busca opacar, la gente se da cuenta. Ya la cosa está mal. Y allí se rompe esa química y esa armonía que tú mencionas y ha habido mucha gente que ha atravesado esa incomodidad. Oye, Fernando, la manera como el público consume el contenido que se distribuye a través de los medios de comunicación ha cambiado mucho. ¿Cómo es Fernando Álvarez en cuanto a lo que ve? A ver, te pongo un ejemplo. ¿Dónde ves los juegos? ¿Los ves por ESPN? ¿Los ves por MLB? ¿Los ves en una aplicación? ¿Dónde ves las películas? ¿Las ves en Netflix? ¿Las ves en los canales de televisión? Y te hago esta pregunta porque nuestro trabajo ha cambiado muchísimo también en función de esto. ¿Cómo evalúas tú la manera como ahora el público consumidor o el público que realmente es fanático del deporte y de otros rubros está acercándose al contenido que se distribuye? Yo una vez hice una encuesta de cómo prefería la gente ver un evento deportivo. Si en una pantalla grande de televisión, en una tableta o en una computadora. Y la respuesta contundente fue a través de un televisor. Yo creo que dependiendo del evento y donde estés, tú das uso de tu dispositivo. Yo creo que en casa la gente ve los deportes en televisión. Porque es más grande, porque es más fácil de verlo. Yo soy más de televisión. A mí no me gusta ver los contenidos en computadora ni en el celular. Yo soy mucho más de televisión. Entiendo que hay personas que prefieren la computadora, entiendo que hay personas que prefieren la tableta o el teléfono. Yo no. Yo soy de la vieja escuela. Yo sigo prefiriendo ver mi televisión. Me gusta mucho. Digamos que no me conecto con los dispositivos más pequeños. No soy de esos todavía. Y ni creo que lo sea. Pero a ver, estos espacios alternativos, como por ejemplo un canal de YouTube, me refiero a ver, el canal de YouTube tú lo puedes colocar en tu televisor. Claro. Me refiero a la manera como la gente está consumiendo a través de las aplicaciones, porque creo que esto ha cambiado nuestro trabajo. Sí. Ya probablemente no vamos a depender de lo que podamos hacer en una gran cadena de televisión, independientemente de la labor que tú cumplas. Creo que estos medios que han surgido, alternativos o digitales, definitivamente cambiaron el negocio y nuestra forma de trabajar dentro del negocio, dentro de la industria. ¿Te has planteado tú recientemente, Fernando, pues también emigrar hacia esta tecnología? Sí, obviamente, eso es un hecho. Yo lo vengo pensando, lo vengo preparando, lo vengo planeando, pero mira, José, cuando uno llega a un estatus, cuando uno tiene un estatus y uno llega a un nivel, uno no puede retroceder. Uno no puede bajar ese estatus. Porque no está permitido. No, para nada está permitido. El día que yo tenga mi canal, ese día, va a ser porque yo tengo un escenario y técnicamente preparado como para hacerlo bajo los estándares iguales o mejores a donde yo ya estaba. Correcto. Sí, te capto la idea perfectamente. Claro, yo te felicito porque tú lo estás haciendo bien, lo estás haciendo como debe ser, con tu productor, con tu escenografía o tu escenario bonito, agradable, algo con categoría, algo con clase, algo con distinción y no cualquier cosa, porque esa es la gran diferencia. Allí está el punto, porque como hoy en día todos tienen acceso a entrevistar y todos tienen acceso a estos medios, entonces la gran diferencia, más allá del contenido de la entrevista, es en la calidad del producto que tú le estás ofreciendo. Porque si no, vas a ser uno más del montón. Correcto. Entonces estoy trabajando en eso.
para llegar a un punto en el que mi trabajo y mi contenido que yo les pueda mostrar a ustedes sea de mucha calidad. Además, tú eres un hombre que siempre ha cuidado muy bien su imagen. Siempre bien vestido, siempre con tu traje, con tu corbata, con tu pañuelo, en fin, siempre allí como un dandy. como tiene que ser. Pero eso es herencia de mi papá también. Eso es herencia de mi papá. Claro. Mi papá era una de las personas mejores vestidas de la época. Era una referencia del buen vestir. O sea, además que eso digamos... Eso va con la persona, Fernando. Sí, no, eso, más allá de que lo heredé de mi papá, es algo que también tiene que ver conmigo. Me gusta estar bien vestido, me gusta la categoría, me gusta la clase. Y bueno, así soy, pues, y así voy a seguir siendo por el resto de mi vida. Así es. Oye, Fernando, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir estas experiencias con nosotros. Ha sido un verdadero placer, un honor para mí conversar contigo. Dios quiera y la Virgen que próximamente podamos hacer cosas juntos de nuevo. Tantas cosas quedaron pendientes, hay tantas oportunidades por aprovechar, hay tantas cosas por hacer. Yo creo que todavía tenemos, Fernando, la posibilidad de generar un contenido muy interesante para el público y creo que eso se va a dar más temprano que tarde. Así que sí, no, definitivamente. Yo sé que pronto vamos a estar haciendo cosas juntos, Dios mediante, otra vez. Sí, definitivamente. Estos medios digitales son muy importantes y muy accesibles, ¿no? Hace todo mucho más fácil. Si no existiera esto, probablemente nosotros hubiéramos conversado tomándonos un café en Miami, me hubieras tenido que pagar para yo irme a Miami, me hubieras tenido que pagar mi avión, mi hotel, mis viáticos para estar allí. Hoy en día lo podemos hacer a través de estos medios, que es maravilloso, y además es maravilloso porque económicamente es fantástico, accesible y mucho más práctico para hacer. Nos beneficiamos todos de esto. Así que, José Francisco, mira, permíteme brevemente segundos agradecerte por este espacio que me has brindado. Me encanta esta charla. Tú sabes que siempre me ha gustado conversar contigo y trabajar contigo. Para mí siempre fue muy grato, muy ameno. Tenerte al lado siempre era tener una persona muy sencilla, muy humilde, con la que uno puede trabajar y con la que uno la puede pasar bien, además de ser responsable y ocuparse de lo que está pasando en un encuentro de cualquier cosa que estemos haciendo. Así que te deseo mucho éxito, muchísimas gracias a ti y a tu producción y a toda la gente que nos escuchó. Gracias por escucharme y por conocer un poco más de mi vida personal. Gracias a Fernando Álvarez, hoy como nuestro invitado súper especial en Agentes 305. Nos despedimos, Carlos Morales en la producción y un servidor, José Francisco Rivera. Recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que le lleguen las notificaciones cuando estamos estrenando contenido. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima oportunidad.